Eh, un episodio de la vida de Cristo, cuando él está predicando, eso está en Lucas capítulo 12, está predicando un mensaje a la multitud, están sus discípulos y hay mucha gente, ¿no? Escuchando el mensaje, como de costumbre, siempre se aglomeraba las personas. De hecho, dice en el versículo 1 del capítulo 12, que había una innumerable multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Entonces, en este sermón Jesús empieza a hablarles a los discípulos acerca de no fijar su vista en las cosas terrenales y en las amenazas terrenales. Porque cuando nosotros ponemos nuestra vista en las cosas terrenales, es la forma que tiene el diablo de amenazarnos y de dominarnos. O sea, el diablo puede amenazarnos con quitarnos las cosas terrenales. Y si nuestra vista está puesta en esas cosas, entonces puede mantenernos cautivos, bajo amenaza. Porque no solamente puede amenazarnos, puede recordarnos las veces que nos ha quitado ya las cosas terrenales. Y cuando hablo de las cosas terrenales no me refiero solamente a cuestiones económicas o a cuestiones de negocios o propiedades que hayamos perdido la salud en algún momento, que hayamos perdido la vida de un ser querido. O sea, siempre que nuestra vista esté puesta en las cosas terrenales, el diablo tiene una oportunidad de amenazarnos constantemente con la pérdida de esas cosas. Y si nos amenaza con la pérdida de esas cosas, puede manipular nuestro comportamiento y nuestra vida, y mantenernos cautivos, mantenernos presos. Entonces Jesús, tratando de que nosotros miremos más allá de esas cosas terrenales, nos dice, miren, los llevarán delante de los concilios, y los van a matar. Los van a matar. Y no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Todo eso está ahí en el capítulo 12, ¿no? Van a ser llevados ante los magistrados. No se preocupen por qué van a hablar o qué van a decir, el Espíritu Santo les va a recordar lo que tengan que decir. Entonces Jesús está en esta prédica muy profunda, muy fuerte, tratando de que esta multitud deje de escuchar las amenazas del diablo y que centre su vista en el galardón de Dios, en la vida eterna, en el reino de los cielos, en algo que es espiritual, que trasciende las cosas materiales, para que estos hombres puedan ser libres, para que estos hombres puedan cumplir su propósito, cumplir el propósito de Dios, que puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Pero mientras estamos bajo el temor de la muerte, Satanás tiene poder sobre nosotros, porque constantemente nos va a amenazar, ya sea con pérdidas materiales, con pérdida de la vida. Entonces Jesús dice, miren, ningún pajarito se cae a la tierra sin que vuestro Padre lo sepa, y vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios conoce todo, y quizá algunos de ustedes sean muertos por el Evangelio, pero no se preocupen, hay algo más allá. Hay algo que es más valioso que vuestra propia vida. Entonces Jesús está en esta prédica emocionado, hablando, la gente está conmovida, y en medio de esta predicación alguien levanta la mano. Alguien levanta la mano e interrumpe al maestro. Como esos profesores, ¿no?, que están dando una clase, profesor que está dando una clase de algo que le apasiona, y toda la gente escuchando, compartiendo esa clase, aprendiendo, y hay un alumno que está con su mente en cualquier lado. Y levanta la mano, interrumpe al profesor,
se corta el clima, se corta la línea de lo que se venía diciendo, y el alumno dice, profesor, ¿puedo ir al baño? Nada que ver. Pero corta totalmente el clima. Entonces Jesús está constantemente tratando de llevar la mente de esta multitud a las promesas celestiales, a la vida eterna, a lo que hay más allá de las amenazas del diablo. Sí, el diablo te puede quitar la vida, las cosas, la casa, te puede quitar todo, pero acá, y un hombre levanta la mano, y en el versículo 13, lo interrumpe al maestro, y le dice, dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Nada que ver, nada que ver. Un colgado, dicen acá en Argentina. Todo el esfuerzo que estaba haciendo Cristo para llevar a los corazones de estas personas a la patria celestial, a los bienes celestiales, a los tesoros en los cielos que no se corrompen, que no se oxidan. Todo ese esfuerzo ahora es reducido a la nada con la petición de un interés mundano. Maestro, haz que mi hermano parta conmigo su herencia. Este hombre, que fue utilizado por Satanás, hizo volver la mente de la gente de nuevo a las cosas terrenales, con una petición basada en algo terrenal. Y la sierva del Señor, cuando habla acerca de este hombre, en este libro, Palabras de vida del gran maestro, la sierva del Señor, cuando habla acerca de este episodio, ella dice que este hombre es comparable a Simón el Mago. Simón el Mago era alguien que vio el milagro de Dios, vio el poder de Dios, de sanar, el poder de hacer milagro que tenían los apóstoles, y quiso comprarlo. ¿Por qué quiso comprarlo? ¿Para hacer bien a otros? No. Él quiso utilizar el don de Dios, lo celestial, lo que es sagrado, para su propio beneficio. Él quiso después vender esto, ¿no? Poder hacer negocio con esto. Curar, hacer milagros por dinero, ¿no? Entonces, Elena dice que este hombre que interrumpió a Cristo estaba en la multitud porque conocía los dones de Cristo. Él sabía que Cristo tenía la capacidad de hablar y de llegar a los corazones de la gente. Además de eso tenía la autoridad de hablar incluso y reprender a los escribas y fariseos. O sea que Cristo tenía autoridad de parte de Dios y hablaba de parte de Dios. Y él pensó que si Cristo le decía a su hermano que partiera su heredad con él, entonces Cristo lo podría convencer. Entonces quiso utilizar el don de Dios para su propio beneficio. Terrible. Interrumpió un sermón que estaba destinado a consolar a los corazones que estaban preocupados y que estaban afligidos por Satanás, llevarlos a las promesas, y por un interés mundano llevó de vuelta todas esas mentes a lo terrenal. Y Elena dice también en este libro, Palabras de vida, dice que también este hombre es comparable a aquel hombre con un rastrillo en la mano que no puede mirar al cielo y que está todo el tiempo con el rastrillo, rastrillando cosas. Y a ver cuántos de ustedes conocen a ese hombre con el rastrillo, que no puede mirar al cielo. Elena lo da por sentado, así que yo digo, bueno, si Elena en el libro lo da por sentado, deberíamos conocerlo. Entonces cuando Elena da por sentado algo, yo trato de investigar acerca de eso. Resulta que ella dice que este hombre era semejante a ese hombre con el rastrillo que no podía alzar su vista al cielo, del cual habla la alegoría de John Bunyan. Después búsquenlo en internet, anótenlo si quieren, es John o Juan, lo pueden buscar como Juan Bunyan,
B larga, U-N-Y-A-N, Bunyan. John Bunyan, o Juan Bunyan. ¿Quién era este hombre? Ella lo da por sentado. Evidentemente en la cultura protestante norteamericana, las obras de este autor se dan por sentadas. De hecho, están mencionadas en el Conflicto de los Siglos. Elena lo menciona también ahí este autor, porque era un reformador inglés. Un reformador inglés que allá por los años 1600 escribió una fábula llamada El progreso del peregrino. ¿Escucharon hablar alguna vez del progreso del peregrino? Elena dice que ese libro guió a miles por el camino de la salvación. El progreso del peregrino. Y en esa historia, en esa fábula, se cuenta la historia de un hombre que sale de una ciudad condenada a la destrucción, la ciudad del pecado, con una mochila en su espalda, camino a la ciudad celestial, a la patria celestial. Y en ese camino va encontrándose con diversos personajes. Y toda esta historia ilustra el camino de la salvación. Es muy interesante. Elena lo menciona más de una vez, diciendo de que fue utilizado por Dios para ilustrar el camino de salvación a miles. Así que después lo googlean, El progreso del peregrino, de John Bunyan. Entonces, este autor escribió, aparte de escribir El progreso del peregrino, después escribió La peregrina, una historia donde una mujer con sus hijos sale también en busca de la patria celestial. Hubo una época en que en la iglesia protestante no había más literatura que la Biblia, los escritos de Lutero y el progreso del peregrino. Era la literatura protestante más conocida, por eso entre los protestantes norteamericanos de la época de Elena de White, estas cosas se dan sentadas. Entonces en esta historia de la peregrina, ella llega a un lugar donde se encuentra con un personaje que es el intérprete, que le muestra a una persona. Y esa persona está con un rastrillo en su mano. Y está con el rastrillo, ahí, se dice rastrillo allá también, ¿no? Ok. Está con el rastrillo ahí moviendo unas hojas, pajas, los palitos del piso y la tierra, y él solamente puede mirar hacia abajo. Solamente puede mirar hacia abajo y rastrillar. Y arriba de él hay una persona con una corona diciéndole, te cambio tu rastrillo por esta corona. Pero él no puede alzar sus ojos al cielo. No le interesa. ¿Qué representa a este hombre, o qué representa este hombre con el rastrillo? Este rastrillo representa la mente carnal. La mente que no puede mirar al cielo. Que las promesas de Dios, cuando Dios nos dice, te doy esta corona a cambio del rastrillo, para este hombre carnal las promesas de Dios son simplemente fábulas. Lo importante para él es lo terrenal. Lo importante para él es el piso, es el suelo. Y su vida se centra solamente en las cosas terrenales. ¿Sí? Para él solamente las promesas de Dios son como una especie de historia bonita que se le cuenta a la gente, pero no son reales. Por eso vive solamente para lo terrenal. Carlos Marx, todos ustedes saben quién fue Carlos Marx, ¿verdad? Fue el fundador, digamos, o el promotor más importante del pensamiento comunista o socialista. Él hizo famosa una frase, que en realidad no es una frase de él, era una frase que ya venía diciéndose hacía tiempo atrás, pero que él la hizo famosa cuando la escribió en el año 1844. Esta frase de Carlos Marx dice así: la religión es el opio de los pueblos. ¿Lo escucharon alguna vez? La religión es el opio de los pueblos. El opio es un analgésico que hace que, según dice él, un analgésico que hace que los pueblos o las naciones que se están muriendo, que se están desangrando, no se den cuenta, porque tienen la religión que como que los calma. Esas historias bonitas, ¿no? Esas historias fantasiosas de la religión, es como un analgésico que calma y hace que no se den cuenta los pueblos que se están muriendo,
y les calma un poco el dolor. Entonces, para Carlos Marx, la religión era el opio de los pueblos. Era simplemente una historia bonita, una fábula. Para el hombre del rastrillo, las promesas de Dios, la palabra de Dios, el reino de Dios, era solamente una fábula. Pero lo importante para él era mirar al suelo y mirar el rastrillo. Entonces Elena de White, fíjense toda la vuelta que dimos, solamente para hablar de este hombre que interrumpió a Cristo con una cuestión terrenal, que era la que más le preocupaba a él. Jesús estaba hablando del reino de los cielos, de que iban a morir por el Evangelio, de que iban a ser entregados a los magistrados, pero él estaba pensando, ¿cómo hago para que mi hermano me dé la parte de mi herencia que me corresponde? Entonces dice en el versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Jesús tenía clara cuál era su misión sobre la tierra, cuál era el propósito que había venido al mundo. Y Jesús también conocía cuáles eran las leyes acerca de la herencia. Él podría haber intervenido y él podría haber dicho, sí, te corresponde, no te corresponde. Él podría haber actuado como mediador. Sin embargo, la negativa de Cristo es una enseñanza para cada uno de nosotros y sobre todo aquellos que estamos dedicados a predicar el Evangelio o a compartir el Evangelio, de cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro objetivo. Jesús no se detuvo a mediar en cuanto a estas cuestiones terrenales, o Jesús no se detuvo a impartir justicia en las cuestiones del mundo. Su único objetivo era reconciliar al hombre con Dios, y ese ha de ser nuestro objetivo también. Entonces Jesús se negó rotundamente, le dijo, yo no soy partidor, no soy juez entre vosotros. Pero esta interrupción obviamente no iba a quedar así, había que sacar provecho de esta interrupción, porque no hay nada que el diablo haga que Dios no utilice para bien. Esto también es importante, hermano, porque si bien este fue un instrumento de Satanás para distraer las mentes de los hombres de la palabra de Dios, ahora Jesús toma este pedido, y de este pedido va a ser otro sermón y otra reflexión, y lo va a poner como un ejemplo, ¿sí? Entonces dice en el versículo 15, mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acá podríamos cerrar la historia, porque la primera parte de este versículo donde Jesús dice, cuidaos de la avaricia, es el resumen de todo. El problema es la avaricia. Y después agrega, los bienes del hombre, dice, perdón, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acá viene una cuestión importante, interesante, porque nosotros tenemos en el imaginario o en el ideario colectivo, ¿no? Que también lo heredamos del marxismo, porque nosotros leemos la historia y vemos la actualidad a través del lente de la lucha de clases sociales. Constantemente vemos todo a través de las clases sociales. Es algo ideológico. Y tenemos este ideario de que los pobres son humildes y los ricos son avaros. Pero estas palabras que Cristo está diciendo, cuidaos de la avaricia, se la está diciendo a un público mayoritariamente pobre. Mayoritariamente pobre. Porque el problema de la avaricia no eran los bienes en sí. El problema de la avaricia era que pensar que la vida del hombre dependía de los bienes que poseía, ya sean estos bienes muchos o sean estos bienes pocos. Nosotros podemos ser pobres y ser avaros, y podemos ser ricos y ser generosos. Abraham era rico y era generoso. Le dijo a su sobrino Lot, escoge, ¿dónde querés poner tus tiendas, tu casa? ¿No? Estuvo dispuesto a ir a la guerra, a sacrificar su propia vida
para salvar a su sobrino. Siendo un hombre grande, tomó las armas y fue a la batalla, porque estuvo dispuesto a dar. Abraham estaba dispuesto a dar constantemente. Cuando el rey de Sodoma le dijo, toma los bienes y dame la gente, no quiero nada, para que no se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Entonces, no tiene nada que ver nuestra condición social con nuestra condición moral. Pero el socialismo, que a las 4 de la tarde, si quieren, pueden verlo en YouTube, se va a estrenar ahí un video sobre el origen de ese pensamiento, que es un origen católico, religioso. Pero el socialismo nos hace ver esto a través de este prejuicio, ¿no? Y Jesús le dice a estas clases pobres de campesinos, cuídense de la avaricia. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un poco el resumen de todo el relato. Pero Jesús no solamente lo va a decir así nomás. Jesús se encarga siempre de darnos un ejemplo, y en este caso va a presentar una parábola acerca de esta cuestión. Entonces dice en el versículo 16, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Interesante. Un hombre rico. El hombre ya era rico. Ya tenía cosas. O sea, ya tenía una buena condición social. No le hacía falta nada, era rico. Y tenía una heredad. O sea, tenía tierras, era un terrateniente. La heredad son las tierras. Y esa heredad había producido mucho. Y si nosotros lo vemos de manera materialista como el hombre del rastrillo, decimos, bueno, un hombre que se esforzó, tenía su propio campo, le pagó a sus empleados, abonó la tierra, y entonces produjo mucho, y todo eso era de él. Pero no. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. O sea que el sol y la lluvia son las bendiciones de Dios que están disponibles para todos los seres humanos, tanto buenos como malos. ¿Sí? Esas bendiciones están disponibles para todos. Hay gente que aprovecha esas bendiciones, otras personas que no. Pero las bendiciones están ahí. Dios lo da, ¿no? Y este hombre, por más que hubiera pagado a sus empleados, por más que los campos fueran de él, por más que hubiera abonado la tierra, él no podía hacer llover. Él no podía hacer salir el sol. Él no podía hacer germinar la semilla ni dar fruto. Todo eso era un don de Dios. Cuando dice que su campo dio buenos frutos, era un don de Dios, como todo lo anterior que él tenía ya. O sea, la mente carnal, la mente material no nos permite ver las cosas que recibimos de Dios. Por más que nosotros nos esforzamos, trabajamos y hacemos cosas, lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Porque la vida que tenemos, con la cual nos esforzamos, el aire que respiramos, ¿sí? La fuerza de voluntad y todo eso nos lo da Dios. Son dones. Por lo tanto, todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios. Pero la mente material no nos permite ver eso. Entonces, acá simplemente este hombre consideró que su campo dio buen fruto, y él lo merecía. Pero dice, en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Dios lo puso en una situación, porque Dios es amor y Dios constantemente, como Padre, nos busca, nos llama, nos pone en situaciones a veces en las cuales nos quiere hacer reflexionar. Yo escuchaba, ¿no?, lo que ustedes comentaban de que Dios a los que ama disciplina, ¿no?, castiga. O sea, nos pone en situaciones donde quiere que nosotros aprendamos a amar a otros. Y Dios lo puso a este hombre en una situación en la que él no tenía forma de guardar ese producto, esa riqueza.
Dios lo puso en una situación en la que él podría haber sido parte de la respuesta a las oraciones de miles que estaban necesitados. Él podría haber sido las manos de Dios. Él podría haber, aparte de aliviar sus graneros que ya estaban completos, aparte de beneficiarse a sí mismo, beneficiar a otros. O sea, lo puso en una situación en la que él podría haber sido una bendición para otros. Y Dios nos pone muchas veces, hermanos, en esa situación. Cuando, fíjense que esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué haré? Porque no tengo lugar en mi granero, ¿no? ¿Qué haré? Muy parecida a la pregunta que le hizo la multitud a Juan el Bautista. Señor, ¿qué haremos? El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Interesante. O sea, él estaba en la misma situación. ¿Qué haré? Porque ahora no tengo dónde guardar esto. Él no se preguntaba para agradar a Dios, pero igual estaba en la misma situación. Y sin embargo, él se olvidó de Dios. Él solamente estaba con el rastrillo mirando hacia abajo, ignorando las promesas de Dios y las cosas espirituales que son las que realmente son imperecederas, ¿no? Los tesoros celestiales. Entonces dice en el versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Terrible. No solamente que había trabajado durante toda su vida, sino que ahora para poder recoger ese fruto tenía que seguir trabajando, tenía que seguir obrando, tenía que seguir esforzándose para no perder nada de eso, ¿no? Y en el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Esta es la parte trágica, la parte más trágica de la historia. ¿Por qué es trágica? No por lo que ya sabemos que pasa, porque todos conocemos la historia, ¿no? No por lo que pasa después, sino por todo lo que pasó antes. ¿Con quién habla este hombre? ¿Con quién habla? Consigo mismo. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano? El fariseo, orando consigo mismo, dijo, gracias Señor por esto, esto, esto. Este hombre tenía una vida tan afanada, tan preocupada por lo material, por lo terrenal, que él no distinguía a ninguna persona a su alrededor. Su diálogo, sus proyectos, sus planes eran consigo mismo. Él hablaba con su propia alma. Y lo más trágico de esta historia, lo más terrible, aparte de su soledad, aparte de que ni siquiera podía mirar hacia arriba, mirar al cielo y hablar con Dios y agradecerle, aparte de eso, es que tenía una vida triste, porque dice que después de que haga el granero, después de que guarde todo, recién ahí se iba a alegrar y recién ahí iba a descansar. O sea que él vivía trabajando, vivía ansioso, vivía preocupado por el mañana, por el futuro, por almacenar para muchos días. La oración de Cristo, ¿no? Que nos enseñó a hablarle al Padre, dice, el pan nuestro de cada día, danos. Esa oración no le pide a Dios una garantía de que voy a tener durante 3 meses para comer, sino que le pide que el pan de cada día se lo dé. ¿Cómo era el maná? ¿Vos podías guardar el maná? No podías guardar el maná, se te podría. Dios quiere una relación diaria con nosotros. Entonces cada día nosotros vamos a Dios y cada día tiene sus afanes. Son afanes pequeños que nos inducen a salir a trabajar, que nos inducen a movernos, a refaccionar nuestra casa,
a quizá arreglar nuestro auto que se está rompiendo y si no le ponemos mano, en un momento no va a andar más, y que hay que hacer. Esos son pequeños afanes de la vida, pero que a cada día le basta su propio afán, a cada día le basta su propio mal. El afán es un mal, y Dios nos dice, está bien, pero un poquito nomás, solamente lo del día. Y este hombre vivió afanado toda su vida, y nunca descansó, y nunca disfrutó. Vivió con el rastrillo mirando abajo cuando Dios estaba con la corona ahí arriba diciéndole, te lo cambio, vos podés tener paz hoy. Por eso Jesús le dice a la gente, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Cristo quiere darnos descanso hoy, ¿no? Tenemos que aprovechar el día, tenemos que ser salvos hoy, tenemos que ser felices hoy, tenemos que cumplir el propósito de Dios para nuestra vida hoy, ¿sí? Y vivir un día a la vez sin preocuparnos por el mañana. Eso no significa descuidar nuestros deberes personales. Cuando Cristo venga van a estar unos cosechando en el campo, otros moliendo en el molino, otros negociando hasta que Cristo venga. Todos vamos a estar trabajando, pero nuestra vista va a estar puesta en el galardón, ¿sí? Entonces, este hombre dice que había guardado todo y no había descansado, no había encontrado reposo. Y Cristo quiere que nosotros encontremos reposo hoy. Entonces en el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta palabra necio aparece también en los Salmos, en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando nuestra vida está sin Dios, cuando nuestra vida está sin las promesas de Dios, sin los tesoros que no se corrompen, los tesoros duraderos, los tesoros verdaderos, nosotros vamos a vivir como necios, cargados, cansados, siempre confiando en una promesa futura de que en el futuro vamos a descansar, de que en el futuro vamos a disfrutar tal cosa, ¿no? Hay una película, yo no sé cuántos de ustedes la vieron, una película vieja, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Esa película habla de un profesor que cuando él empieza en su clase con su profesor de secundaria, eran jóvenes, él lleva a todos sus alumnos a una sala donde están los retratos de todos los alumnos de épocas pasadas. Todas fotos en blanco y negro ahí, en los cuadros. Entonces le dice a esos alumnos, le dice, miren esas fotos, ¿qué ven ahí? Y ahí estaban, ¿no?, todos esos muchachos felices, con sueños, con expectativas, con proyectos, con muchas cosas por delante. Entonces el profesor les dice, ¿saben dónde están estos muchachos ahora? Están muertos. Están 2 metros bajo tierra. Ya no existen. Sus sueños, sus cosas, ya nada de eso existe. Entonces después les dice, escuchen lo que ellos les hablan a ustedes. Y el profesor empieza a susurrar una frase en latín, carpe diem, que significa aprovecha el día. ¿Qué le quería enseñar este profesor a estos alumnos? Que la vida está llena de promesas en el futuro, de que en el futuro te vas a graduar, en el futuro vas a hacer esto, aquello. Que en el futuro, cuando ya tengas el granero lleno, ahí vas a descansar y reposar y gozar. Pero Dios quiere cumplir el propósito en nuestra vida, lo quiere cumplir hoy. Porque el futuro de nadie está comprado. Jesús le acababa de decir a los discípulos que los matarán, los llevarán a los concilios, harán esto, harán... Pero ustedes miren más allá de eso. Miren a las promesas celestiales. Miren al reino de Dios, que no es un reino material que se corrompe. Aprovecha el día. Corona que Dios quiere darnos, el reino de Dios, nos quiere dar ahora y quiere que nosotros cumplamos nuestro propósito para con Él hoy día. Hoy día Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida.
y nosotros podemos dejar que las cosas materiales ocupen el primer lugar, ¿sí? O podemos poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Estas son las palabras que Cristo va a decir después, ¿no? No lo vamos a alcanzar a leer ahora, eso sería ya parte de otro tema, pero Jesús se los dice, ¿no? Le basta cada día su propio afán. Miren las aves, miren los lirios, las aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo Dios las alimenta, un granero similar al que este hombre había construido. Sin embargo, esa ave salía cada día a buscar su alimento, ¿no? Tenía los pequeños afanes diarios de la vida. Y Dios se encargaba de darle, ¿no? Dios lo alimentaba, y ustedes valen mucho más que las aves. Se lo había dicho anteriormente también, no cae un pajarito a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo vea. Fíjense que los dos relatos están conectados, ¿no? Los graneros, las aves, todas las cosas están conectadas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, ¿no? Entonces el versículo 20 dice, perdón, 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre llegó un momento en que hizo tesoro, pero no tenía la riqueza espiritual. Y no estaba mal el tesoro, estaba mal no haber reconocido quién había dado esas cosas, ¿no? Y me hizo acordar al rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Dios lo había puesto como rey de reyes, lo había puesto como gobernante de todas las naciones. Pero no es que Nabucodonosor había usurpado ese lugar, Dios lo puso ahí. Así dice la Biblia, Dios lo puso ahí. Y si él hubiese sido obediente desde siempre, hubiese sido un siervo de Dios, para gloria de todo el mundo, para conocimiento de Dios de todo el mundo. De hecho, en parte lo hizo, en parte cumplió ese propósito, en parte. Y cuando él llegó a la gloria máxima, donde había subjugado a todos los reyes de la tierra, en un momento dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi propia fuerza. ¿No? Lo mismo que dijo este hombre. Ahora ya tengo todo, ahora voy a descansar. ¿No? Se olvidó de reconocer a quien le había dado esa riqueza y ese poder. Y hay un salmo que está en el capítulo 49, versículo 20, que dice, el hombre en honra, o sea, el hombre que está exaltado, que no entiende que Dios le dio las cosas, o su posición, semejante es a las bestias que perecen. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se convirtió en una bestia, semejante a bestias que perecen. En el caso de Nabucodonosor tuvo la oportunidad de ser repuesto en su reino y reconocer al Dios del cielo, ¿no? El dador de todas las cosas. Y es tan interesante la historia de Nabucodonosor que este rey pagano, que había conquistado el mundo, se convirtió en un escritor bíblico. Hay un capítulo de la Biblia que lo escribe él dando su testimonio. Eso es impresionante, ¿no? Que Dios utilizó incluso a los reyes paganos para escribir su palabra. Pero con este hombre no pasó eso. Con este hombre era semejante a las bestias que perecen. Esa misma noche él iba a morir. Y entonces dice en el versículo 22, y dijo a sus discípulos, os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Y voy a terminar leyendo el versículo 31, para redondear, pero ustedes conocen la historia y la parábola, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que bueno, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. De paso les queda agendada la recomendación de más lectura, como El progreso del peregrino, para conocer un poco más esa historia. Y bueno, que podamos meditar en estas promesas de Dios, que tengamos siempre presente las promesas de Dios, por encima de las amenazas del diablo, que constantemente él nos amenaza, ¿no? Con quitarnos el trabajo, con quitarnos la casa, con quitarnos la salud, o con quitarnos la vida, y que si ponemos nuestra vista en esas cosas, él nos va a dominar siempre. Pero si miramos más allá a las promesas de Dios, vamos a ser libres y cumplir el propósito que Dios tiene
para nosotros en la vida. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermano Emanuel, ¿nos dirige entonces en una oración para finalizar, por favor? Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque tú siempre nos das una palabra, un aliento. En los momentos más tristes de nuestra vida, tú nos rescatas. Cuando nos vemos acosados, atacados por el enemigo, tú nos recuerdas que nos amas, Padre, de alguna otra manera, por medio de un hermano, por medio de un mensaje, de una palabra. Y ahora te pido, Padre, que seas con mis hermanos allá en Chile, que tú los guardes con tus ángeles, y que podamos ver más allá, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, a cumplir nuestro propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.